Bienvenidos a ambos, ¿cómo les va? Gracias bien. por estar aquí con nosotros. Gracias Vamos a a ustedes. saludar a María Lucila Pimpi Colombo, es secretaria general de Amas de Casa, hoy estuvo en el Senado exponiendo, así que ahora vamos a charlar sobre eso. Y bienvenido al diputado nacional de Democracia Cristiana, Juan Bruje, que ya ha venido también algunas veces a nuestro programa. ¿Qué tal? Bueno, la idea es que podamos aquí tener una conversación acerca de cómo va encaminado todo este diálogo, este debate en el Senado sobre la legalización del aborto. ¿Cómo fue la experiencia de hoy, Pimpi? Bueno, yo estuve la vez pasada también en diputados. En ese momento estaba estructurándose cómo iba a ser el planteo y yo fui con dos ideas centrales. Yo no hablo en nombre de todo mi sindicato porque nos pasa a nosotros, creo que como en todas las organizaciones, que hay todo el abanico de los puntos de vista. O sea, todas comprendemos el análisis, la empatía, la comprensión de lo que nos pasa a las mujeres, pero llegado al punto de qué habría que hacer, hay una opinión diferente por cada compañera que... Entonces, pero nosotros queríamos llevar un poco esta reflexión. Y esta reflexión consiste en que, en primer lugar, pienso, y lo dije en diputado, lo volví a decir hoy, que ninguna mujer debe ser penalizada por hacer un aborto. Ninguna mujer. Y eso, por supuesto, trae otras consecuencias, pero como concepto básico. ¿Por qué? Porque las mujeres llegamos a la situación de aborto. Según yo creo, tengo 66 años, tengo 40 años de militancia en los temas de las mujeres, de militancia permanente por nuestros derechos, y soy mujer. Tengo vivida la vida, sé que nosotros no llegamos a una situación de aborto en ejercicio de ninguna clase de derecho. Llegamos a una situación de aborto porque estamos en una encrucijada de la que sentimos que no podemos salir. Por alguna razón. Millones de razones, Seguro. a veces cuestiones económicas, a veces cuestiones familiares, a veces cuestiones psicológicas o lo que fuera, pero hay alguna razón por la que no podemos avanzar en eso. Y lo que yo pienso es que, y lo dijo mi compañera Alejandra Vigo, que es diputada nacional y que se abstuvo en la votación aquella, ella señaló que estar discutiendo la situación del aborto sin trabajar todos los temas, pero llegamos al final de la situación. Que es lo mismo cuando hablas de femicidio y vos decís, pero hay toda una cadena de situaciones de violencia que son previas sobre las que nos cuesta tanto modificar. Entonces yo planteé, primero, las mujeres no debemos ser penalizadas porque hacemos un aborto. Segundo, las mujeres no nos hacemos aborto en ejercicio de derecho. No creo que el aborto sea un derecho de las mujeres, mucho menos, y lo dije hoy, mucho menos un derecho sobre nuestro cuerpo. Creo que nosotras ponemos en el embarazo, en el cuidado de la familia, en el aborto, en las cosas, una integridad de personas y no solamente el cuerpo. Y creo que la mirada del aborto como un derecho es una mirada liberal, individualista, que está lejos de lo que es nuestra idiosincrasia mayoritaria. Vamos a seguir quiero decir la última cosa. Diga. Pero además planteé que debía despenalizarse la realización del aborto y al mismo tiempo trabajar un programa integral que permita prevenir, pero también asistir los casos en que una mujer demandara la realización de un aborto para que ella estuviera en una situación controlada. Lo expuse, pero finalmente en la Cámara de Diputados se discutieron dos líneas de trabajo, o legalizar el aborto como un derecho, que es lo que ganó, o no. No, claro. No hubo una alternativa. Porque nosotros vimos en la Cámara de Diputados una dinámica de trabajo por dos posturas, sí o no, y ahora estamos viendo en el Senado como que hay un montón de posturas, sí, no, y sí, pero no así, no asá, vamos a despenalizar sí, legalizar no, o ninguna de las dos cosas. ¿Qué es lo que cambia como para que se trabaje de una forma tan distinta entre dos cámaras? Miradas diferentes. Hasta ahora diputado y Senado han trabajado diferentes en muchos temas, ¿no? De hecho, diputado sanciona normas que nosotros creemos importantes y el Senado las para, las pincha, las demora, ¿no? La extinción de dominio, registro de violadores, por decir temas así fundamentales que hacen a cuestiones básicas, ¿no? Segundo, porque yo creo que hubo una falta de método en el Senado. Diputados nos pusimos de acuerdo rápido con el método. Senado hubo mucha complicación para ponerse de acuerdo con el método de trabajo. ¿Cuál sería ese método? De hecho se dejó de fuera una de las comisiones. Nosotros de entrada nos pusimos de acuerdo con una de las comisiones que tenían que trabajar.
a pesar que muchos decíamos que tenía que estar la Comisión de Presupuesto, decidimos no entorpecer la discusión por la magnitud de expositores que había. Pusimos buena voluntad, aquellos que decíamos que teníamos, y yo lo pedía expresamente que la Comisión de Presupuesto también estuviese presente, dado de que ya hay números, 5.000 millones de pesos es lo que saldría la legalización del aborto para todo el sistema de salud en la República Argentina. En función de eso, yo creo que el Senado tuvo sus idas y vueltas y tuvo sus complicaciones. En función de eso, empezaron a ver de qué manera podían buscar diferentes alternativas. Aparte, el Senado tuvo una ventaja comparativa, ¿cuál es? Escuchó lo que había sucedido en diputados, o sea que ya pudo ir trabajando diferentes situaciones, diferentes alternativas. Lo que decía acá la compañera Alejandra Vigo forma parte de mi bloque, yo soy Córdoba Federal, somos amigos con Alejandra y venimos trabajando hace mucho tiempo, y ella tenía dudas y que estaba buscando otra alternativa, por eso cuando ella me propuso la abstención yo la acompañé, a pesar que yo voté en contra, de ese mismo bloque, yo le dije que sí, la entendí, le dije que me parecía bien su postura. Esa es la única diferencia, no hay otra cosa, ¿eh? no hay otro elemento para agregar que fuese diferente de lo que tú dices en diputado. En este mismo camino, o en esta misma línea que usted está siguiendo, ¿es posible entonces que en el debate, una vez escuchadas las posturas, una vez analizadas estas posibilidades intermedias y que no sea solamente el sí o el no, que pueda haber modificaciones en el proyecto que tiene media sanción de diputados y vuelva a la Cámara de Origen? Así es. O sea, si hay modificación con que cambien una coma, tiene que volver a diputados. Pero digamos, ¿es posible que ese sea el camino por el que se vaya? Se está hablando. Hasta ahora yo no tengo un número para saber cuál es la posición que está. Sé que hay dentro de los diferentes bloques, como pasó en diputados, posiciones bien encontradas, ¿no? Claro. Y bastante bien encontradas. Hay un ala legalista bastante fuerte en contra del aborto, un ala en donde hay basamentos constitucionales fuertes, incluso el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales tiene una posición bastante firme en el tema, que yo creo que eso es lo que está generando quizás ahora una discusión un poco más profunda sobre el aspecto constitucional, que en diputados se mezcló más el aspecto de la salud pública, ¿no? Pero no olvidemos que trabajó eso. Hemos hablado bastante, algunos planteaban aquí, de hecho anoche una de nuestras invitadas lo decía, el tema de la inconstitucionalidad o la posibilidad de la inconstitucionalidad. A mí me asombró que no hubiera habido ese tipo de planteos durante la larga discusión en la Cámara de Diputados y que ahora aparezcan de esta manera tan fuerte, digamos. Porque... Sí, las hubo. De hecho, bueno, nosotros llevamos 3 o 4 constitucionalistas que dijeron que era inconstitucional. Pero en las opiniones, no después en lo que tuvo que ver con lo posterior, pues ya se podría haber hecho una presentación ante la justicia. No, porque necesitas que se saque la ley. Que sea la ley. En el medio, ningún juez te va a aceptar una media sanción para declararla inconstitucional. No puede. Y van a seguir por ese lado, entonces. Y muchos yo creo que sí. Muchos sí. De hecho, hay 1.800 abogados de todo el país que ya han hecho una presentación en el Senado haciendo la reserva de que el caso de que el Senado lo apruebe, vayan a la justicia. Yo de todas maneras veo ahí en el graph que ustedes ponen Colombo, hay que despenalizar el aborto. A mí me gusta más la idea como concepto de hay que despenalizar a la mujer. ¿Por qué hago la diferencia? Porque pareciera que se discute sobre el aborto y en realidad yo creo que la discusión está en encontrar de qué manera podemos como sociedad aprovechar este momento en que se ha puesto en debate un tema que por lo menos las mujeres lo conocemos, en carne propia, lo conocemos, todas, y los varones si no lo conocen deberían empezar a involucrarse, porque verdaderamente no hay situaciones de embarazo, ni deseado ni no deseado, ni buscado ni no buscado, en lo que no tenga algo que ver algún varón. Y sin embargo, de lo único que se habla es de las mujeres. Yo en aquel momento, en diputado, incluso mencioné y llevé una ponencia diciendo que en ese programa debería valorizarse la maternidad, trabajar para construir una sociedad equitativa entre varones y mujeres, formar a los varones para que sean responsables de los temas de la salud reproductiva, generar los instrumentos y la disposición de los elementos para las decisiones sobre salud reproductiva, tanto para varones como para mujeres, y tomé el ejemplo de la vasectomía, que es una operación que es sencilla, que es reversible, que está en la legislación, que te la puedes hacer en un hospital, que no te tenés que quedar internado, pero como se trata de los varones, de eso no se habla. La mayoría de los varones tal vez ni lo sepan, probablemente además tengan miedo, pero ¿saben qué? Las mujeres también tenemos miedo. Y muchas veces tenemos además de miedo, tenemos soledad. Y lo mismo, bancamos, apechugamos, enfrentamos, y a veces cuando no podemos enfrentar lo que desearíamos es no ser además doblemente penalizada. Vos decís que ahora en el Senado hay otra oportunidad. Yo no estoy viendo, vos sé que mi percepción fue como al revés, porque yo sentí esto, cuando fui a diputado, había 6, 8, no sé qué proyectos de ley. Yo dije, ninguno de los que leo
me representa porque los veo. Y veía las exposiciones contra el Papa, contra la Iglesia, todas cosas que no tienen que ver. Las mujeres no Perdón, nos hacemos... a propósito de las exposiciones, digo, y también como para que ustedes nos cuenten su opinión, los quiero invitar a que veamos algo que pasó en Santiago del Estero, algo que ocurrió en un desfile en un colegio, donde los chicos utilizaron pañuelos celestes, que es el color que identifica a aquellos que no están a favor de la despenalización y la legalización del aborto, para un desfile. Digo, ¿cuál es la opinión que les merece viendo esta escena? No creo que los chicos, pues son chicos chiquitos, primaria, ¿no? Tengan opinión formada sobre el tema. Una opinión Mira, a mí no me molestan los chicos en el desfile con celeste, no me molestan las chicas atándose el pañuelo verde en la mochila. Y creo que no deberíamos hacer el eje ahí, porque lo que importa es si nosotros somos capaces de construir una respuesta a un problema que sí existe en la sociedad, que sí existe y que sobre todo, y esto es una cosa que yo también planteé el otro día en diputado, que la penalización del aborto no ha impedido que se hagan abortos, nada más que discrimina respecto a las personas que tienen recursos, sea económico, de relaciones, de conocimiento, de lo que sea. La diferencia radica, enormemente la diferencia radica en eso. Entonces, trabajar sobre la despenalización, pero no asumirlo como un derecho, para mí, hace una gran diferencia, porque vos cuidás a las mujeres, estás cerca de ellas, ofrecés una solución, tanto en la prevención como en atenderlas si necesita hacer el aborto, pero no lo instalas como que, sí, el aborto es mi derecho, como una visión individualista lejana a lo que nos pasa. Lo mismo que, te digo, comprendo que vayan a los médicos a explicar sobre cuándo empieza, cuándo es la vida, bien, la concepción, pero yo te pregunto, ¿vos crees que alguna mujer que va a hacer un aborto, una pareja que va a enfrentar una situación de aborto, está pensando si es o no es, si es persona o no es persona? Vos no lo hacés porque vos digas, no, todavía no es. No es cierto. Yo creo que el tema ha llegado a otro nivel. Y en este tema hay que pasar a algo muy importante. Todo lo que ustedes muestran, de que pañuelos celestes, pañuelos verdes, así como dan este ejemplo, yo puedo dar 1.000.000 de ejemplos incomprensibles totalmente de los pañuelos verdes, con menores que he visto personalmente, pero independientemente de todo esto, yo creo que hoy la sociedad argentina requiere otra respuesta. Y esa respuesta la tiene que dar la misma sociedad argentina. La clase dirigente en este tema ha quedado desbordada. ¿Por qué ha quedado desbordada? Porque ha generado una transversabilidad, hay discusiones encontradas, tienen que hacer cenas, comidas, desayunos, para poder cerrar filas, porque este tema ha quebrado a muchas estructuras políticas. Han quedado situaciones, yo no diga irreconciliables, pero han quedado muchas broncas entre diputados, yo lo veo, de los mismos bloques, ¿no es cierto? Que yo creo que es la hora de pasar al nivel de que sea el pueblo el que decida este tema. Por eso propone lo de la consulta popular. Ahora la consulta popular es sana, es transparente. La gente tiene conocimiento. Es más, yo he puesto fecha ya, el 11 de noviembre. O sea, que la gente se pueda pronunciar. Y ahí vamos a saber qué sucede. Y la gente se va a pronunciar con la libertad que tiene que hacer, la cual los dirigentes no la tenemos. ¿Saben por qué no la tenemos? Porque nosotros, cuando yo fui elegido diputado nacional, en mi campaña electoral no se discutió el tema del aborto. Por lo tanto, mi votante, que tiene que tener un voto informado, no sabía qué iba a hacer yo en este tema. Entonces tenemos que ir cerrando. Les pido mil disculpas. Solo te quiero decir una cosa. El gobierno ha tratado de poner una semilla de división entre nosotros con esta discusión. Va el ministro de Salud y habla como si estuviéramos en Alicia en el País de las Maravillas. Sin embargo, han desmantelado los programas de salud reproductiva, de salud comunitaria, vas a las salitas y no hay insumos para la gente. Esa hipocresía es inaceptable. Entonces yo creo que hay que ir desde la dirigencia acompañando los procesos. Tenemos que cerrar, tendríamos para otro programa para hablar sobre el tema de salud reproductiva con una ley que tiene 12 años y no se está aplicando en los colegios en la Argentina.